Gracias, Señor Jesucristo, por este bendecido día. Te damos las gracias como iglesia, como cuerpo tuyo. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. Te rogamos, Señor Jesús, que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, que saques toda venda, Señor, de los ojos, para poder entender y comprender tu palabra y poder ser hacedores de ella. Te rogamos, Señor Jesús, nos alumbres con tu misericordia y tu gracia para entender tu voluntad, para poder obedecer esa voluntad tuya, Señor, que es perfecta, agradable, Señor. Te rogamos, Señor Jesús, así lo hagas con cada uno de nuestros hermanos y nuestra familia y las personas, Señor, que están escuchando este mensaje. Te damos gracias, Señor, y tu nombre sea alabado por los siglos de los siglos. Amén. Roca eterna,
Alábale. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su Que Dios te bendiga, amigo, hermano. Recibe un afectuoso saludo de un servidor. Hoy continuamos con la serie de mensajes de cómo dar a conocer a Jesús. O sea, cómo debemos predicar la palabra de Dios, cómo debemos predicar sobre Jesús. Estamos ahorita estudiando el libro de los Hechos. Hemos visto cómo fue la iglesia en el primer siglo, o sea, cómo fueron los mensajes, cómo se predicaba en ese tiempo. Y vemos ahí como personaje central al apóstol Pedro y a Juan. Entonces ellos recibieron la orden del mismo Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, y me seréis testigo en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos tenían que predicar, llevar el mensaje de la buena nueva de salvación, pero tenía que ser de una forma tal como Dios lo había indicado. Entonces, como dije hace un momento, aquí aparece el apóstol Pedro. ¿Y cómo era el apóstol Pedro? Sabemos la historia de que el apóstol Pedro fue un discípulo de Jesús muy cercano a él. Pero también sabemos, como dice la Biblia, que también era una persona con muchos defectos, con muchos errores. Yo solamente quiero leer un párrafo antes de empezar con el sermón de hoy, que corresponde a hoy, que está en Mateo 26, del versículo 69. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pedro dice, pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. O sea, no conozco a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Ese era el discípulo de Cristo, llamado Pedro. Evidentemente un cobarde, un miedoso. Esta actitud él tenía cuando a Jesús le habían tomado preso. Había sido llevado a la cárcel para ser juzgado, sentenciado, crucificado y muerto. Entonces, tú te puedes imaginar, imagínate la actitud de este hombre que dice que iba a seguir hasta la muerte a Jesús, que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Y sin embargo, cuando le dijeron: tú eres uno de ellos, inmediatamente dice, juró, maldiciendo que no conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no había recibido el Espíritu Santo. Entonces,
Viendo esto, el sermón de hoy corresponde con un título que he considerado: ¿Cómo ser un cristiano valiente? No ser un cristiano cobarde. ¿Por qué hay cristiano cobarde? Claro que sí lo hay. Un cristiano cobarde es una persona que con su actitud niega a Jesús. Con su boca dice conocer, dice amar a Jesús, en la iglesia nomás, o los domingos, o cuando asiste a un grupo de cristianos. Y después, cuando está fuera de ellos, se comporta de tal manera que nadie sabe que es cristiano. Esos son los que niegan a Jesús. Tienen vergüenza, es un cobarde. Pero ¿cómo ser un cristiano valiente? Hemos visto que un cristiano cobarde, con la actitud de Pedro de haber negado, de que pertenecía como discípulo de Cristo, cuando le detectaron ahí. Entonces, hoy vamos a ver el tema: ¿cómo ser un cristiano valiente? Basado en Hechos capítulo 4. Hoy corresponde a Hechos capítulo 4, del verso 13, 29 y 31. Solamente 3 versículos. Solamente 3 versículos. Entonces, quiero que veamos ese contexto de antes y después. ¿Ya? Cuando Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó, entonces Él se le apareció a los discípulos, en especial a Pedro, y le encargó a todos de que fueran y sean testigos de Cristo. Entonces ellos dijeron: todavía no se vayan hasta que venga lo que les he prometido, que el Espíritu Santo. Y también ese fue un hecho que sucedió el día de Pentecostés. Después de ello, vemos que el primer sermón del apóstol Pedro fue que se convirtieron como 3.000 personas. Entonces, cuando eso sucede, todo un movimiento, un impacto, causa un impacto tremendo. Un grupo de cristianos, un grupo de hombres, causando un tremendo impacto con el mensaje de salvación. Se convierten como 3.000 hombres. En el segundo sermón de Pedro, se convierten como 5.000. Entonces, eso llamó la atención realmente de las autoridades. Porque las autoridades de ese tiempo, las autoridades religiosas, eran los fariseos, los saduceos. Ellos dijeron: aquí está sucediendo algo, ya a Jesús lo hemos crucificado, ya Jesús no está. Pero sin embargo están los discípulos igual. Siguen enseñando y siguen causando impacto, haciendo milagros. Y se convirtieron ya 3.000 más 5.000, sin contar las mujeres y niños. Ya estamos hablando más o menos unos 10.000. Unos 10.000 personas. Entonces ellos dijeron: estamos perdiendo autoridad. Y ellos enseñaban de otra forma. Los ancianos de la iglesia, el Sanedrín, los saduceos, los fariseos, las autoridades religiosas de ese tiempo. Ellos dijeron: esto nos están quitando popularidad y nos están quitando el poder. Y pronto mucha gente irá con ellos y nuestra iglesia estará vacía. ¿Y quién nos va a dar el dinero? Porque ellos más interesados estaban por los aportes que podían hacer los feligreses o los asistentes a su iglesia. Aguanta, entonces ahí surge la primera persecución de la iglesia. Y esto es el capítulo 4, del verso 1 al 12, habla de eso. Una gran persecución así, muy duro contra ellos. ¿De parte de quiénes? De los líderes religiosos, de las autoridades religiosas. Vemos aquí que los fariseos fueron los acérrimos acusadores de Jesús, y ellos fueron en concordancia con las autoridades romanas, crucificaron a Jesús. Y ahora aparecen en escena otro grupo religioso, los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Eran la aristocracia de la iglesia. Son aristócratas, o sea, la gente que tenía plata. Y ellos son los que persiguen vemos aquí en el capítulo 4 a estos apóstoles, a Pedro y a Juan, por predicar la resurrección de Jesucristo, por predicar la salvación del hombre en Jesús. Como parte introductoria quiero leer rápidamente del versículo 1 al 12, antes de ir al tema principal. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 4, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo
y anunciasen que en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les está dando una cátedra a los edificadores, a los responsables de predicar la palabra de Dios, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes. Ellos eran los responsables de predicar la palabra de Dios, pero en este caso ellos han rechazado a Jesús, la piedra angular del templo. Ellos rechazaron a Jesús. Entonces, al rechazar a Jesús ya no tienen nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos aquí que han sido tomados presos y llevados a juicio por la máxima autoridad de la iglesia. Podemos ver también que la persecución de los cristianos no son un grupo de pandillas, de gente inconversa, gente que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, sino son dentro de la iglesia. Los enemigos de los cristianos están dentro de la iglesia. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Eso tenemos que tener mucho cuidado para discernir y darnos cuenta. Porque dentro de la iglesia vemos aquí las autoridades, los responsables de predicar el amor de Dios, el arrepentimiento, el pecado, la obediencia a Dios. Ellos son los que están oponiéndose y dicen: ¿cómo es posible? ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Ustedes han hecho ese milagro de sanar a este hombre que está enfermo, que era cojo. Y como la evidencia era tan clara, estaban los acusados, estaban la evidencia, en este caso este hombre que fue sanado, y la gente que estaba conjurada. Entonces no pudieron hacerle nada, porque ya eran con más de 10,000 personas. Por eso es que dijeron: no podemos hacer nada, hay una evidencia tan clara aquí. Pero vemos que hay oposición cuando realmente se predica la palabra de Dios. Cuando eres un cristiano valiente, o cuando eres un creyente valiente que da testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces, vemos aquí la confesión del apóstol Pedro, de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo, como dijimos en el estudio del Sermón del Monte, hay que dejarse gobernar la vida. El Espíritu Santo tiene que guiar mi mente, mi pensamiento, mis ojos, mi boca. Porque muchas veces nosotros, cuando actuamos en nuestras carnes, somos contra Dios. Porque hacemos lo contrario a los mandamientos de Dios y quebrantamos sus mandamientos. Es por eso que tenemos que nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, quiere decir que está lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrió aquí con el apóstol Pedro. Antes de leer la Biblia respecto a cómo ser un cristiano valiente, quiero que me apoyes en oración. Después de esta introducción un poquito extensa, pero más o menos para entrar en contexto, quiero señalarte cómo era un hombre, en este caso Pedro, un cobarde, miedoso,
y después ser un valiente que se enfrenta a la Corte Suprema, a todas las autoridades, las máximas autoridades, saduceos, fariseos, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Él se paró de frente y le dijo: en ningún otro hay salvación. Así que no tiene otra alternativa, solamente Jesús, a quien ustedes crucificaron. Y Dios lo levantó de los muertos, resucitó de los muertos. De ese Jesús estamos hablando, de ese Jesús que resucitó. Este hombre que ustedes ven aquí está sano. No es que nosotros, sea Pedro y Juan, tenían ese poder, sino Jesucristo es quien da el poder. Porque ellos son realmente unos discípulos valientes. Quiero que oremos antes de leer los 3 versículos que he mencionado hace un momento, para desarrollar el sermón que corresponde ahora. Padre Santo, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más tenemos la oportunidad de leerla. Una vez más tenemos la oportunidad de escudriñar y recibir tus enseñanzas. Toma control de nuestras mentes y guíanos a toda verdad. Te pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el cristiano valiente, o cómo ser un cristiano valiente. Vamos a leer la Biblia nuevamente en Hechos capítulo 4, el versículo 13, el versículo 29 y el versículo 31. Vamos por favor a su Biblia. El versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El versículo 29. Versículo 29. Vamos a ver el versículo 29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y el versículo 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo la palabra. Y denuedo es pues la valentía, la seguridad, la realidad de Cristo en la vida de cada persona, de cada discípulo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que ser conscientes de quiénes somos. Ya no somos como esas personas cobardes o miedosos, temerosos, asustados, como cuando Pedro lo fue en el versículo 26 de Mateo, del versículo 69 en adelante. Se menciona de que Pedro negó con maldición y juramento que no conocía a Jesús. Porque si él decía que sí, él era un rey, inmediatamente era tomado apresado y llevado al juicio igual que Jesús. Entonces él sabía lo que estaba pasando con Jesús, por eso dijo: no conozco, no sé de qué me están hablando. Déjame decirte que cuando tú tienes un comportamiento de valentía, un comportamiento sincero, un comportamiento que te identifica como un cristiano verdadero, siempre habrá persecución. Siempre habrá persecución. Si tú dices ser un cristiano, un hijo de Dios, y no tienes enemigos, nadie te persigue, o sea, no tienes dificultades, es momento en que te debes preocupar. Cristo fue siempre un obstáculo para la gente, en especial para los religiosos, para aquellos que decían que predicaban, en especial para ellos, los fariseos. Y los fariseos eran pues los rabinos, los maestros de la ley. Los saduceos que mencionaba hace un momento eran los miembros del Sanedrín, o sea, los integrantes de una corte religiosa. Ellos eran los que gobernaban al pueblo. Ellos eran los que velaban por el bienestar de la gente. Entonces, vemos ahí que realmente Jesús era un impedimento para ellos. Y Jesús dijo: si a mí me han perseguido, a ustedes también me perseguirán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener una actitud, así como Pedro, en esta segunda fase
de valentía, a pesar de que eran perseguidos, eran tomados presos, echados a la cárcel, llevados a juicio, acusados, pero sin embargo, ellos tienen una actitud diferente. Ya no tienen que estar escondiéndose, ya no tienen que tener una doble actitud, una doble personalidad, sino más bien firme en lo que son. Entonces quiero hoy rápidamente hablarte de tres características que tú debes tomar para ser un cristiano valiente. Tres características. Primera característica. Tienes que tener o vivir en comunión con Cristo. Tener una vida de comunión intensa con Jesucristo. La primera característica. Versículo 13, vamos a leer nuevamente. Versículo 13 de Hechos 4. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Un grupo de personas, en este caso los discípulos, pero en esta situación precisa, donde estaban siendo juzgados, solamente estaba Pedro y Juan, dos discípulos. ¿Se da cuenta? Pero después de haber escuchado los argumentos, las expresiones, la seguridad de Pedro, la Corte Suprema religiosa, ¿qué cosa le dijeron? Mira, entonces viendo el denuedo, o sea, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, hombres ignorantes, o sea, hombres que nunca habían ido a la universidad, que no tenían un título teológico, pero habían estado con Jesús. Dice así, pero reconocían que habían estado con Jesús. Eso es importante. Porque ellos se identificaban realmente como eran. Si le reconocían que eran hombres, dicen, ¿no?, sin letras y del vulgo, o sea, gente que no era instruido, que no tenía una formación académica, pero reconocían que Jesús estaba con ellos. De eso estamos hablando ahorita. Que la gente reconozca y sepa que Jesús está contigo. Que cualquier persona que habla contigo, cualquier persona, e inclusive en tu vecindario, que es el lugar más difícil inclusive, que ellos sepan que tú tienes una vida que agrada a Dios. Es cierto, no para agradar a los hombres, porque los cristianos verdaderos sí tenemos muchos enemigos, especialmente cuando confrontamos el pecado. Y por eso inmediatamente sale a reducir la enemistad de la gente. Ellos preguntaron, ¿cómo fue sanado el cojo? ¿Cómo es que se sanó él? ¿O con qué autoridad hicieron? Le dijeron. Y Pedro respondió, no nos mires a nosotros. A Jesús, a quienes ustedes crucificaron, ellos, por él este hombre está sano. ¿Se da cuenta? Siempre se debe predicar a Jesús. Y siempre hay que tener una vida de dependencia de Jesús. Vivir en comunión con Cristo es depender de Él. Porque Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es tener una comunión con Él. Cuando yo tengo que tener una actitud, digamos, en mi rol de padre en mi casa, con mi esposa, yo tengo que inmediatamente pensar, antes de hablar algo que de pronto pueda ofenderle, decir algo que le pueda dañar emocionalmente, yo tengo que pensar, ¿realmente a Cristo le gustaría que yo hable así? ¿Se da cuenta? O cuando yo estoy caminando por la calle, ¿cuántas veces nosotros podemos caer ahí? Podemos tener una actitud hostil contra cualquier persona, ya sea de burla, de mala expresión, de déspota o de mentir. Antes de eso tú tendrías que preguntarte, ¿le gustaría a Jesús que yo tenga esa actitud? Una actitud mal contra los demás. ¿Ves? Tener una comunión con Cristo me hace diferente, como era Jesús. Jesús fue muy maltratado. Se burlaban de él.
Pero él siempre una actitud mesurada. Era una persona que tenía misericordia de la gente. Donde sí era duro con la gente hipócrita, con los fariseos. Les decía hipócritas a los fariseos. Sepulcro blanqueado, decía. Este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos. A eso se requiere vivir en comunión con Cristo. Un corazón cercano a Dios. Entonado con el corazón de Dios. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Yo tengo que estar consciente de eso. Para tener una vida de dependencia de Él. Porque si yo tengo una vida de dependencia total de Cristo en mi vida, voy a poder tener esa actitud como Pedro acá. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del mundo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay gente que puede reconocer en uno muchas falencias de la vida vieja, de la vida pasada. ¿Se da cuenta? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso tiene que ver con tu nueva vida en Cristo. Esto tiene que ver con tu comunión intensa con Cristo. Porque antes era una persona con actitudes que ofenden a la gente, ahora ya no. Esa es una comunión con Cristo. Y al tener esa actitud, entonces la gente va a reconocer que tú eres un cristiano. Entonces, para ser un cristiano valiente, tú tienes que vivir en plena comunión con Cristo todos los días. ¿No? Porque la gente te puede decir de pronto que tú qué conoces de la Biblia, tú quién sabes, tú quién eres para hablar de Dios. Si yo te conozco, dicen, como eres, sí, seguro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y todo aquí es nuevo. Nueva persona, regenerado. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado a la ley. Yo vivo ahora para Cristo. ¿Se da cuenta? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es vivir en comunión con Cristo. Segundo, o sea, no solamente vivir en comunión con Cristo, sino que debes confiar solamente en Dios. Vamos al versículo 24 al 29. Busque por favor subir el versículo 24 al 29. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos a que con todo de nuevo hablen tu palabra. Puede haber persecución. El Señor Jesús dijo así: en el mundo tendréis aflicción. También dijo que a Él le han perseguido, entonces a los discípulos, a ustedes también le van a perseguir. Pero debes confiar solamente en Él. No confíes en tu capacidad, no confíes en tu poder, en las cosas que tienes, sino confía en el Señor Jesús. Confía solamente en Dios. Cuando Pedro y Juan estaban en el concilio, ante el tribunal, ellos no estaban confiando en su poder ni en su capacidad, porque ellos dijeron: nosotros no hicimos ese milagro de sanar a este cojo, Jesús hizo. Ellos estaban siendo acusados
Y sin embargo ellos después, ahí delante de ellos, más bien revierte la situación, les acusan. Nosotros hicimos en el nombre de Jesús, en aquel que ustedes han desechado y crucificaron, en ese nombre. Y después les dice todavía que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Inmediatamente predicando la palabra a la Corte Suprema. ¿No me parece interesante? La osadía, la valentía. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de predicarle a alguien, a un familiar, a un amigo? Decir, no, esa persona es muy inteligente, esa persona es muy sabia. De repente me hace preguntas y no voy a poder responder y va a quedar mal, mejor me quedo callado. Esa es cobardía. Ese es no confiar en Dios, más bien confiar en tu capacidad. Cuando confías en tu capacidad siempre saldrá mal. Así somos. Nosotros tenemos falencias, pero Dios no. Dios es perfecto y Dios está en control. Cuando Jesús fue a la cruz, fue crucificado, Dios estaba en perfecto control. Él sabía todo lo que tenía que pasar y estaba sucediendo de acuerdo al plan que Dios ha establecido para que usted y yo podamos ser redimidos al Padre. Jesús tenía que ir a la cruz, siendo injusto por los injustos, para que nosotros seamos perdonados y tengamos acceso a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Por eso debes confiar solamente en Dios. Hebreos 13:15 dice, manténganse libres del amor al dinero. ¿Ves? ¿Cuánta gente confía en el dinero? Eso también me pasó a mí. Me pasó a mí antes. Antes de ser cristiano no sabía qué hacer. Hubo una época terrible aquí. Un Fujishop. ¿Alguien se acuerda de eso? Cuando las cosas subieron 10 veces más el valor. Entonces el dinero que tú tenías no servía, no tenía valor ya. No podías comprar nada. Y sin trabajo, sin dinero, entonces entra en la desesperación. Entonces manténganse libres del amor al dinero. El amor al dinero es poner mi confianza en el dinero. Acá está diciendo Dios, manténgate libre. Libre significa, no voy a amar, no es que no quiera dinero. El dinero es muy necesario, es una bendición. Dios lo considera así. Manténganse libres del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen. Puedes tener mucho dinero. Si Dios te da, gloria a Dios. Es una bendición. De pronto quizás no tienes mucho. O no tienes nada. Pero dice, tienes que estar contento con lo que tienes. Si Dios me da solamente para comida diaria, yo debo estar contento con eso. Mateo 6:26 dice, fíjense, en las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Por qué no puede estar contento con lo que tiene? Yo estoy aprendiendo a vivir por fe. Estoy aprendiendo a vivir. Siempre. Pero es una práctica, es una disciplina que tenemos que tener siempre. No confiando en el amor de Dios, no confiando en nuestras riquezas materiales, sino confiando solamente en Dios. Mateo 28:20 dice, y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin. ¿No te parece bonito esto? ¿No te parece maravilloso el saber que el Señor está contigo? El Señor Jesús está con usted. Y el Señor Jesús es Dios. Él ha dicho, yo voy a estar con ustedes. Tenemos que ejercitar nomás la fe, creer. Como los pajaritos, las avecitas del campo, ellos no siembran, no cosechan, no tienen dinero, pero Dios los sostiene todos los días. De eso estamos. Y todavía dice, ¿acaso ustedes no valen más que eso, sabes? El Señor Jesús dice, ustedes son más importantes. Y por eso que nosotros debemos tener nuestra confianza solamente puesta en Él. ¿Ves? No solamente tener una vida que dependa, una vida de dependencia,
o una vida íntima con Jesús, sino también confiar en su promesa. Tenemos que confiar en su palabra. Y tercero, recibir el poder del Espíritu Santo, versículo 29 a 31. Vamos a leer, por favor, versículo 29 a 31. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo, o sea, con valentía, con valor, la palabra de Dios. Tener una vida íntima con Cristo. Confiar en Dios. Entonces recibes el poder del Espíritu Santo. Según lo que acabamos de leer. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas aquí? Queremos que obre el poder de Dios en nuestras vidas. O en la petición que estamos haciendo por alguna necesidad y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay confianza. No tenemos en primer lugar una comunión buena con Cristo. No estamos viviendo en buena comunión. Porque hay pecado oculto. Segundo, no hay confianza en Dios. Entonces, ¿cómo vas a recibir el poder? No confías en Dios, entonces ¿cómo vas a predicar con valentía, con denuedo? Así como estos varones que estamos viendo acá, el apóstol Pedro y Juan. Porque en Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esto tiene que ver cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, toma control, entonces habrá libertad en mi vida. Si no fuese por el poder del Espíritu Santo en mi vida, yo no podría estar predicando ahorita. No podría. ¿Por qué? Porque no estaría confesado con Cristo. No estaría viviendo en buena comunión, entonces tendría el pecado que me estaría agobiando, me estaría bloqueando. Es por eso que debemos estar confesados y a cuenta con Dios siempre. Siempre, en todo tiempo. Venid a mí, luego dice que vaya y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos o negros, vienen a ser como blanca lana. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer, confesarlo siempre. El Espíritu Santo siempre nos dará el valor para predicar. La valentía, el denuedo. Ser un predicador valeroso, o sea, con valor. Sin temor, sin cobardía. Pero si existe un pecado sin confesar, inmediatamente será bloqueado. No podrás. Por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo venga para que nos dé la libertad que tú y yo necesitas para abrir la Biblia, para leer y para predicar la buena nueva de salvación con libertad, sabiendo que el Señor Jesús está contigo, sabiendo que el Espíritu Santo te controla, sabiendo que Dios es quien te guía. Así como hicieron estos hombres aquí que se mencionan en la Biblia, Pedro y Juan, con valentía. Vemos aquí que los apóstoles no pedían seguridad para predicar, ellos pedían denuedo, o sea, valentía. Ellos pidieron valor, dice, para anunciar las buenas nuevas de salvación. O sea, tener ese valor. Seguridad, o sea, ya están confiando solamente en Dios. Pero ¿qué sucede cuando no hay esa confianza en Dios? Entonces tienes que tener seguridad personal. Porque piensan que te van a hacer daño, te van a lastimar físicamente. Entonces pides que te protejan. No, ya no. A pesar de una situación que está latente, que va a estar ahí esa situación, ese peligro, ellos están pidiendo valor. De nuevo, o sea, valentía para predicar la buena nueva de salvación. Eso es lo que tenemos que pedir. El Señor está en control. Estos hombres fueron llevados a la corte, han sido juzgados y no encontraron nada para condenar. Porque ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo y han demostrado realmente quiénes son en Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también.
La Biblia dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que venir a Jesucristo. Yo siempre digo esto, quizás es la última oportunidad que tú tienes para ponerte a cuenta con Dios. ¿Quieres estar justificado? ¿Quieres tener paz realmente? Es por medio de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pedro en la corte religiosa, ¿no? Al Sanedrín les dijo: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Jesús. Y muchos fariseos se han convertido. José de Arimatea, por ejemplo, era fariseo, también se ha convertido. Y así hay muchos. Entonces, necesitas ponerte cuenta con Dios. Necesitas acercarte a Él con toda confianza. Es cierto que el pecado que está en nosotros hace que de pronto nos hace sentir indignos, pero es necesario que te acerques con toda confianza. Porque para eso Él ha venido, para deshacer las obras del mal. El Señor Jesús vino para eso, a deshacer toda atadura, toda obra del mal, del diablo. Él lo va a deshacer. Acércate con confianza. Hoy es tu oportunidad. Quiero terminar con esta palabra de conclusión. ¿Quieres ser realmente un cristiano valiente y tener el poder, la valentía para anunciar la buena nueva de salvación? Tal como el apóstol Pedro hizo aquí, que tuvo que enfrentarse a estos jueces, a estas autoridades religiosas, al Sanedrín, la corte suprema religiosa judía. ¿Quieres ser realmente un cristiano valiente o quieres ser un cristiano cobarde? Y para ser realmente un cristiano valiente, debes tener una íntima comunión con Cristo. Todos los días, dependiendo de Él. No dependas de tu fuerza, o de lo que tienes, o de lo que puedes hacer, sino de Cristo. Cristo es el único. ¿Ves? Entonces, una comunión íntima con Cristo. Y pon tu confianza solamente en Dios. Nada más. Buena comunión con Cristo confiando solamente en Dios. ¿Se da cuenta? Para cumplir esta gran comisión que nos ha encargado de ser testigos de Cristo. Como vimos en Hechos capítulo 1. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tú no sabes dónde vas a ir al otro año. O dónde vas a vivir. De pronto quizás eres de acá, de la ciudad grande. Y de pronto por situaciones que solamente Dios sabe, vas a estar en otro pueblo. Pero dice, quiere que seas testigo de Cristo primero en tu casa. Y después hasta la última de la tierra. Y confía en mí, dijo. Yo tengo todo poder. Todo poder me has dado en el cielo y en la tierra. Y yo estaré contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, Padre amado, gracias una vez más por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque aquí hemos visto, Señor, la valentía y el denuedo de tus discípulos, Pedro y Juan. Y esto está escrito aquí para que nosotros sepamos cuál es la manera correcta de actuar y de conducirnos al compartir tu palabra, al predicar las buenas nuevas de salvación. Que debemos tener una vida íntima contigo y estar a cuentas contigo. Y eso es lo que queremos hacer siempre. Vivir dependiendo solamente de ti. Toma nuestras vidas, Señor. Y haz con nosotros lo que tú quieres, Señor. Y que se cumpla el propósito para el cual nosotros hemos sido creados. Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe para vivir una vida que te agrada, dependiendo solamente de ti, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, dejando el obrar rotundo y total del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que se cumpla el propósito para el cual tú nos has llamado, para el cual nos tienes confiado.
Asimismo te pido, Señor, por aquella persona que en este momento está luchando, está quizás con duda, tomes control, Señor, de su corazón. Tú que me estás escuchando ahí, Señor, amigo o amiga, tú que me estás escuchando, repite esta sencilla oración. Padre Dios, gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mi pecado. Te pido que entres a mi corazón, toma control de mi vida. Te pido que me perdones todos mis pecados y me ayudes a vivir una vida que te agrade, para cumplir el propósito para el cual tú me has creado. Gracias, Dios. Oro en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración, amigo, amiga, te felicito. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Acércate a una iglesia cristiana. Primero ora y pide que Dios te lleve. Y pide ayuda ahí. Pide ayuda ahí. Y acércate a la palabra. Depende de lo que dice la palabra. Lee continuamente. Gracias. Gracias por esta sintonía. Que Dios te bendiga. Un abrazo.